Bueno, y ahora sí, el último video. Quiero hacerles en este último video algunos breves comentarios respecto del texto que en el programa figura como texto obligatorio para los prácticos. Es un texto que se llama Ciudadanía Negra, perdón, se llama Ciudadanía Plena para el Norteamericano Negro, un problema sociológico. Ustedes vieron que nuestra lógica de armado de los textos de los prácticos, de la lógica de elección de los textos de los prácticos, cuando esto resulta posible, es elegir para los prácticos textos que tengan un anclaje empírico más marcado. Por ejemplo, en esta misma unidad 2, el texto que correspondía al práctico era el de la situación de los trabajadores al este del río Elba. La semana pasada, en los textos de la Escuela de Chicago, el texto a analizar en prácticos era el de los campesinos polacos. Bueno, en este caso se trata de un trabajo escrito por Parsons en 1965. Resulta que hubo una conferencia organizada en el medio de la década del 60, una conferencia organizada por, no recuerdo ahora qué institución pública, en la que invitaron a distintos expertos en cuestiones sociales a opinar acerca de la situación de las poblaciones negras, que en ese momento se encontraban protagonizando muy intensas luchas por sus derechos, digamos, ¿no? O sea, traten de localizarse en los años 60, traten de pensar en las características específicas de la conflictividad de esa década, relacionada también con la guerra de Vietnam, relacionada también con esta lucha por los movimientos de derechos civiles, con las luchas contra la segregación, contra el racismo. Digo, bueno, en ese contexto se convoca una conferencia y ahí va Parsons, y después de participar en esa conferencia, a Parsons y mucha otra gente, y escribe este trabajo que fue publicado en una revista, y bueno, que hace unos años tradujimos para ser publicado en la revista de la carrera de Sociología de la UBA, que es la versión que ustedes tienen para leer. Yo no les voy a contar todo el cuento de este artículo, como tampoco se los conté el otro día en relación al texto de Weber de la situación de los trabajadores al este del río Elba. Lo que sí, lo que voy a hacer ahora es compartirles una pantalla en la cual hay un punteo de algunas de las cuestiones que ustedes tienen que prestar la atención. Digamos, lo que voy a hacer es presentarles como una especie de guía de lectura a través de la pantalla. Es lo que voy a hacer en lo que sigue cuando llegue a ella. Acá está. Bueno, arriba, como ven, el título. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes le presten atención, por un lado, a las definiciones de comunidad societal que aparecen acá. Van a ver que hay muchos puntos en común y también hay algunas particularidades del concepto de comunidad societal que aparecen solo acá. Pero me parece interesante que comparen esto con lo que puedan leer también en el capítulo 2 del texto de la sociedad, o lo que pudieran leer también en el artículo de la enciclopedia. O sea, que comparen las definiciones de comunidad, que extraigan y que comparen las definiciones de comunidad societal que aparecen acá. Que le presten especial atención, y ya estoy en el segundo punto de los que aparecen acá, que le presten especial atención a las articulaciones que propone Parsons acá entre su concepto de comunidad societal y la teoría de la ciudadanía de T.H. Marshall. T.H. Marshall es un sociólogo británico que entre los años 40 y 50 elabora una teoría de la ciudadanía de la cual surgen estas concepciones tripartitas de la ciudadanía, donde una cosa son los derechos civiles y políticos y otra cosa son los derechos sociales. Todo esto, por supuesto, bajo el telón de fondo de un estado de bienestar que estaba ya en ese momento en Inglaterra, pero también en Estados Unidos, consolidando sus esferas sociales de gobierno, ¿no? Bueno, fíjense cómo juega en este texto
analíticamente, conceptualmente, cómo se articula el concepto de comunidad societal con la teoría de la ciudadanía de Marshall. Este texto, además de presentar, de hacer una presentación conceptual general de la comunidad societal, tiene el interés de que la aplica el concepto al análisis de la historia de la comunidad societal norteamericana. Y entonces cuenta un cuento que tiene 3 siglos, de cómo partiendo de un núcleo original WASP, o sea, White Anglo-Saxon Protestant, blanco anglosajón y protestante, los Estados Unidos fueron sucesivamente incluyendo determinados grupos sociales que no eran originariamente White Anglo-Saxon Protestant. Y da los ejemplos de los inmigrantes judíos de Europa Central y de Europa del Este, da el ejemplo de los italianos, da el ejemplo de los irlandeses, da el ejemplo de los polacos, ¿no? Por ejemplo, irlandeses blancos y anglosajones, pero no protestantes, los irlandeses eran católicos. Los polacos blancos, pero no anglosajones ni tampoco protestantes, también eran católicos. Los judíos, obviamente, blancos sí, pero no anglosajones ni tampoco protestantes. Bueno, en el contraste con estos otros grupos, analiza la situación de las poblaciones negras a través de la historia de los Estados Unidos, desde el momento en que, a diferencia de los otros grupos que llegaron como resultado de procesos migratorios más o menos voluntarios, en el caso de las poblaciones negras llegan traídos por las necesidades de una economía esclavista. Bueno, arranca con esa consideración y desarrolla y le sigue la pista a estas poblaciones negras que siguen constituyendo en los años 60, a los ojos también de Parsons, una tarea cuya inclusión, digamos, sigue siendo una tarea tristemente pendiente. Tristemente porque, bueno, Parsons era un progresista, digamos, y no veía con buenos ojos las situaciones de discriminación y de relegamiento a las que habían sido sometidos de manera sistemática las poblaciones negras. Y trata de ofrecer una explicación acerca de eso, y en esa explicación pone en funcionamiento el concepto de comunidad societal. Por eso nos resulta tan interesante para esta materia este texto. Finalmente, en estos días, incluso mucho antes, mucho después de que nosotros hubiéramos colocado este texto acá, surgió lo que surgió y lo que está sucediendo en estos días en Estados Unidos, de la mano del asesinato de una persona de la comunidad por un policía, esto que ustedes están viendo ahora, y que está desencadenando violentas reacciones, y justas reacciones en todo el país. En ese punto, voy a lo último que les planteo acá. Me parece más que interesante que aprovechemos esta fantástica exhibición empírica de estos problemas que se están dando en este momento en Estados Unidos para que pensemos colectivamente acerca de la actualidad o la no actualidad de los planteos que hace Parsons acá hace 50 años atrás. ¿No? 50 años, esto quiere decir que todavía no había sucedido el acontecimiento histórico de que Estados Unidos había votado un presidente negro, y un montón de otras cosas más que sucedieron, que muestran que si bien la situación de las poblaciones negras no se da en Estados Unidos hoy del mismo modo que se daba antes, hay elementos que persisten y que merecen ser analizados, y habría que en todo caso poner a prueba las herramientas teóricas de Parsons en una situación como la que estamos viviendo ahora. Así que con esto yo iría ya cerrando la serie de videos parsonianos, presentándoles una serie de propuestas de lectura para un artículo que me parece que tiene un costado un poco arduo y tedioso, pero que tiene el aliciente de que está muy directamente vinculado con temas de actualidad como los que nos aquejan en estos días. Y nada, y esta es la propuesta. Bueno, nada, cualquier
cosa nos comunicamos a través del campus y nada, les deseo buenas lecturas y que la pasen lo mejor que puedan en este contexto tan complicado. Con esto voy suspendiendo la presentación por hoy. Chao, hasta la próxima.